texto, entonces ya es más expositivo, tiene que exponer de ese texto, no se vaya por toda la Biblia. Pero cuando yo entro aquí y encuentro en ese texto, por ejemplo, la gloria de Dios, yo tengo que explicar ese concepto, ese tópico dentro de mi texto, porque si no, no se va a entender el texto. Entonces, de alguna forma u otra, ellas no son contrarias. En la tópica hay que hacer la exposición del pasaje como un medio dispositivo, y en la temática, y en la positiva hay que explicar los tópicos dentro del pasaje. Porque hay una creencia de que la predicación positiva es contraria a la temática, y a mí me gustan las dos, quiero ser bien claro. Para ser más bien bíblicos, Jesús utilizó más tópica que positiva. Es una cosa interesante. Cuando venía a hacer una pregunta, él hablaba un tópico, hacía una parábola, hacía un ejemplo y así hablaba de un tópico. Pablo utilizó las dos. Hoy en día hay un movimiento muy fuerte con la predicación positiva, y ya hay sus críticos también que dicen, bueno, tú estás poniendo como la única meta. Yo soy de los dos. Yo creo que los dos se complementan, yo creo que están ahí. Si yo explico un pasaje, pero no explico los tópicos de ese pasaje, si yo te hablo de la justificación y no te explico lo que es la justificación, ese tópico, entonces no se entiende el texto. Si yo hice textual, pero no expliqué los tópicos, entonces como que no sirvió. No sé si responde la pregunta a eso. Gracias, hermano. Bien, seguimos entonces ahora. La parte que más me gusta es la siguiente. ¿Estamos listos para predicar después de hacer la exégesis? Ya descubrí que primera Pedro estaba escribiendo a los cristianos porque estaban sufriendo y quería que ellos, como parte de su testimonio, se sometan, ¿no? Entendí que nuestro pasaje que estamos usando como muestra, Pablo está escribiendo a los corintios para arreglar los desórdenes de la iglesia, y hay una sección donde él va a corregir el uso de los dones y te va a hablar del amor, la distribución. Ahora, ¿ya estoy listo para predicar? Bueno, la respuesta obviamente es no. ¿Por qué? Porque si me voy de aquí a la contextualización de las aplicaciones personales, corro el riesgo de tener una predicación primero intelectual o imperativa. ¿Cómo se explica eso? Bueno, miremos la próxima diapositiva, a ver si lo puedo explicar. Cuando yo entiendo lo que dice el texto a las personas originales, a la audiencia original, y si yo agarro eso y empiezo a decir a la gente, miren, Pedro decía que se sujeten, ustedes hermanos tienen que sujetarse, entonces se convierte como en mandamientos directos del texto a la persona, o corro el riesgo de hacer un comentario académico, donde yo digo, miren, en este lugar había tal cosa, y hago todo un recorrido en el contexto de Pedro y explico todo lo que Pedro quiso decir a esa gente, y la gente se va de la iglesia diciendo, ¿y qué dijo? ¿Un comentario académico o fue un imperativo? Entonces, hay un paso. ¿Cuál es la solución? Lo van a ver ahí en la pantalla. Hay un paso, y eso es clave en la predicación expositiva, que se llama la reflexión teológica. No sé si pueden adelantar el PowerPoint. Ahí está. Llegamos al punto número 2, y le voy a decir a nivel personal, cuando yo descubrí este paso, a mí me cambió la forma de predicar, porque yo hice muchas veces, hacía mi análisis y tenía todo armado, y ya desde el texto ya saltaba la contextualización directo y encontraba buenas aplicaciones, pero ¿saben lo que hacía? Desconectaba el texto de la historia de redención. Yo miraba el texto y esto habla de sumisión, hablemos de sumisión, y nunca preguntaba cómo ese pasaje se relaciona con la meta narrativa de la Biblia. Por eso anoche hablamos de eso, y fue más como un estudio, un comentario académico, no fue tanto una predicación, pero había un propósito, porque a partir de ayer muchas cosas que se van a decir en la conferencia van a hacer sentido. Le doy un ejemplo. Efesios 5, 21 al 33, la relación entre el hombre y la mujer, entre el marido y la mujer, corrección, entre el matrimonio cristiano.
Se puede predicar ese pasaje, utilizar todo el contexto histórico de Efesios, ver los temas que están ahí, hacer todo el análisis, todo el punto número 1, todo el exégesis, y directamente de ese texto saltar a las aplicaciones contemporáneas, a la contextualización, y decir, bueno hermano, como Pablo dijo que se sujeten, como Pablo dijo que amen, tenemos que amar a nuestras esposas porque tenemos que ser mejor que nuestros compañeros de trabajo, o tenemos que ser mejor que fulano, que el matrimonio del mundo. ¿Y saben lo que dice ahí? Una predicación moralista. Agarré lo que se escribió para ellos y lo apliqué directamente a ustedes, a nosotros, y la meta sería que seamos mejores que otros, o puedo ser legalista, es decir, ustedes no pueden ir con la parte legalista, o puedo ir en la parte filosófica, académica, y lo desconecté totalmente. Si dijimos, como dijimos anoche, que la Biblia tiene un tema central, que es la historia de redención, esa es la médula, o la línea melódica de las Escrituras, es cómo Dios va a salvar a la humanidad, y el héroe principal es Cristo, para la gloria de Dios. Si dejamos si decimos que esa es la línea melódica de las Escrituras, cada libro, cada pasaje, cada personaje de las Escrituras es un brazo de esa línea melódica. Entonces, Efesios 5 es un brazo de esa línea melódica. Cuando yo lo explico, no puedo desconectarlo de esa médula. Entonces, yo tengo que preguntarme, en la reflexión teológica hacemos lo siguiente, preguntamos cómo este pasaje se relaciona con la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, yo cojo ese pasaje de Efesios 5 y digo, mire hermano, lo que pasa eso es lo que pasaba en Éfeso, y aquí en esta sección Pablo está dando instrucciones acerca de esa nueva vida en Cristo. En el capítulo 5 va a hablar en el capítulo 5 y 6 de la relación en la familia, como la nueva vida en la familia, y aquí habla del matrimonio cristiano del 21 al 33, y en este pasaje vamos a ver los mandamientos para el esposo y la esposa. Tengo que preguntarme cómo eso se relaciona con la obra de Cristo, cómo ese subtópico se relaciona con la metanarrativa de las Escrituras. Y la respuesta está, no lo vamos a buscar, pero lo pueden anotar, en el versículo, creo que es 32 o 33, Pablo dice, y esto yo digo, no del matrimonio, sino del misterio entre Cristo y la iglesia. Entonces, cuando uno mira ese pasaje, realmente el matrimonio es un reflejo de la relación misteriosa entre Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es la novia de Cristo, que está sujeta, como el cuerpo de Cristo está sujeto a la cabeza, mi cabeza está sujeta al cuerpo. Entonces, eso tiene, cuando explicamos ese pasaje, entonces, ¿cómo se relaciona este pasaje? Bueno, en este pasaje, Pablo está diciendo que el matrimonio, hermanos, es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, las aplicaciones no pasan por ser mejor que mi compañero de trabajo. Pasa por decir qué imagen de la iglesia y Cristo yo estoy dando con mi matrimonio. Porque ahora yo lo conecté con la metanarrativa de las Escrituras. Entonces, cuando uno escucha eso y dice, oye, mi matrimonio es más serio de lo que yo pensaba, porque lo estoy conectando con la historia principal de la Biblia, que es la historia de la redención. Lo mismo pasa con la sujeción. Hablemos, por ejemplo, de la hospitalidad. Yo muchos años prediqué de la hospitalidad. Siempre hablo de Dominicana, que es el país más hospitalario que yo he estado, y siempre nombro a ustedes como ejemplo de cómo nos reciben también, y siempre hacía todo el análisis exegético y sacaba aplicaciones allá en Estados Unidos muchas veces. Y de pronto empecé a hacer esto y dije, ¿cómo se relaciona este concepto, este brazo, la hospitalidad, con la historia de redención? Y me di cuenta que la palabra para hospitalidad en las Escrituras tiene que ver con amor al extraño. Filoxenos, filo de Filadelfia, amor, filantropía, y xenos es el extraño, con X, amor al extraño. Nosotros éramos extraños
alejados del pacto, porque fue hecho con Israel, y de Dios. Cuando Dios, por medio de Cristo, nos hizo cercanos con Dios, nos invitó a la familia de Dios, nos mostró hospitalidad, nos recibió cuando éramos extraños. Entonces, mi hospitalidad es un reflejo de la hospitalidad de Dios, aceptándome su familia cuando yo era extraño. Entonces, ven cómo el pasaje ya tiene otro poder. Ya yo quiero ser hospitalario porque yo quiero ser como los dominicanos. No, yo quiero ser hospitalario porque yo quiero ser como Cristo. Entonces, ese mensaje va a ser más duradero. Que, sí, me acuerdo que se habló de los dominicanos, sí, pero bueno, hoy yo no quiero ser como los dominicanos. Pero si es como Cristo, yo siempre quiero ser como Cristo. Entonces, eso es para darle dos ilustraciones. La reflexión teológica es una disciplina, va a aparecer en la pantalla, llena de oración, que implica tomarse el tiempo para meditar en mi texto y ver cómo se relaciona con la persona y la obra de Cristo, entendiendo que la persona y obra de Cristo son la narrativa principal de las Escrituras. Bueno, para hacer esto, no sé si pueden adelantarme en la pantalla, porque parece que el clic no está funcionando bien. Si me pueden adelantar ahí. Para eso tenemos que acercarnos a la Biblia con oración y pedir prestado un principio de lo que se llama la teología bíblica. Lo van a ver ahí en la pantalla. Si me pueden poner, por favor. La teología bíblica es lo que vimos anoche y lo que vamos a seguir viendo en el resto de la conferencia. No, se fueron un poquito más para atrás, se pasaron. Nos exige mirar el plan de Dios entero y ver cómo eso se aplica, se relaciona con la persona y la obra de Dios. Un poco más para atrás, por favor. Uno menos. Eso, ahí está. Nos exige dar un paso atrás del texto y decir, estoy listo para predicar, ya entendí, habla de la sujeción, habla del matrimonio, no, espérese, pregúntese cómo este pasaje se relaciona con la obra de Cristo. Entonces, esa es la reflexión teológica, que le llama la reflexión teológica. ¿Cómo se relaciona eso con la teología sistemática? Ustedes saben lo que es la teología sistemática. Van a ver ahí en la pantalla, en una oración corta, la sistemática organiza información en las Escrituras de forma lógica. Este pasaje habla del Espíritu Santo, también lo ponemos juntos, hacemos un sistema. La teología bíblica se encarga de las conexiones cronológicas e históricas del plan de Dios. Como vimos anoche, Dios le dijo esto en Génesis 3, luego Génesis 12, luego Génesis 49. Va rastreando la historia de redención a través de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se llama, la rama de la teología que la estudia es la teología bíblica. Toda teología debe ser bíblica, pero ellos lo llaman así porque es la teología que ellos ven en la Biblia como un todo. También se puede llamar la teología del Evangelio, puede ser así también. La teología bíblica entonces nos ayuda a rastrear las conexiones históricas del plan de salvación. ¿Dónde vemos eso en las Escrituras? Vamos a Lucas 24, versículos 25 a 27. Un pasaje conocido, cuando hablamos de la Gran Comisión. La Gran Comisión es como un rompecabezas que está en los 4 libros, los 4 evangelios, pero también en Hechos, y cada uno tiene algo para aportar. En Lucas 24 vemos que el Señor Jesús mismo va a desarrollar ese concepto y otro pasaje. Vamos a ver el de Lucas y ustedes pueden buscar los otros después. ¿De dónde viene ese fundamento bíblico en la teología bíblica? Esa cuestión de que las Escrituras tienen un tema principal, que es la historia de la redención, y de donde se desprenden todos los demás temas. Bueno, yo creo que ustedes ya lo saben, pero siempre es bueno ver un texto. Mateo 24, 25 al 27. Dice así: los discípulos, camino de Maús, se están volviendo de vuelta de Maús,
desde Jerusalén a este Cristo, el que iba a ser nuestro rey, lo mataron, lo crucificaron, lo sepultaron, se acabó. Volvámonos de vuelta a Emaús y en el camino de vuelta se les aparece él mismo. Y dice así: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario, pregunta retórica, ¿no?, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Respuesta: sí. Verso 27, y comenzando desde Moisés, que era la ley, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Recuerden que las escrituras aquí está hablando del Antiguo Testamento. Esa expresión, la ley y los profetas, o la ley, los profetas y los escritos, se refiere a todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia judía hoy, el Tanaj, que era todo lo que era ley, escritos, profetas, y Jesús mismo les está diciendo que él hizo prácticamente lo que hicimos a la noche. Yo no sé cómo lo hizo, pero habrá empezado por Génesis y después la promesa a Abraham, la promesa a David, y los paseó por todo el Antiguo Testamento. Luego, versículos 44 y 45, prácticamente lo mismo. Cuando ellos están con los otros discípulos, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé aún como cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo. Recuerden, anoche hablamos de expectativa, cumplimiento. Que se cumpliese. Y ahí viene la redención presentada y predicada, que se va a hablar hoy y mañana. Se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ven, aquí Jesús mismo está diciendo que la ley, los profetas y los salmos hablaban de mí. A mí me fascina ese tema, pero por ejemplo, ustedes pueden ver ahí abajo en Juan, para ver la pantalla, Juan 39 al 47, eso es un buen pasaje para leerlo después. Pero los judíos que se jactaban de ser hijos de Moisés, hijos de Abraham, le dicen: no, nosotros seguimos a Moisés, tenemos la ley, ¿y tú quién eres? Y Jesús le dice: si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Hebreos 11 dice que Moisés se sostuvo como viendo el invisible, y Moisés escribió de él, y ellos también dicen: no, nosotros seguimos a Moisés. Y Jesús dice: no, ustedes no siguen a Moisés, porque Moisés apuntaba a mí. O sea, ellos no aplicaron la teología bíblica, perdieron el plan de salvación y se quedaron con la ley, que era simplemente después de la promesa, para revelar la necesidad de que la promesa se cumpla, para revelar la necesidad de Cristo. Y Cristo los está confrontando y haciendo teología bíblica, diciendo: no, es que ustedes no se dan cuenta, la ley no era para que ustedes sigan la ley era para que ustedes apuntarme a mí. Y los salmos y los profetas, lo mismo. Pedro dice en capítulo 1, verso 21, los profetas escribían sin saber y sin entender qué persona y qué tiempo. Señor, pero ¿cómo va a ser un siervo sufriente si es un rey de Judá? No te preocupes con eso, Isaías, tú escribe lo que yo te digo, que eso viene más adelante. Ellos escribían sin saber qué persona y qué tiempo, pero ellos hablaban de esa persona. Y cuando Cristo habla con los discípulos, dice: insensato de corazón, ¿cómo que ustedes no recuerdan? Todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento era una expectativa de mí. Entonces, este principio, obviamente, en el Nuevo Testamento, si ustedes vuelven a Lucas, el pasaje que sigue después de esto es la gran comisión de Lucas. Verso 26, le dijo: así está escrito, y fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Vosotros sois testigos. Entonces, Jesús corrige su teología y le dice: no, que el Antiguo Testamento hablaba de mí. Y lo que viene ahora, la predicación del Evangelio de todas las naciones, es de mí. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús en este texto? El Antiguo hablaba de la expectativa de mi obra. Y el Nuevo habla del cumplimiento de mi obra
la escatología ya realizada, lo que ya se realizó, la redención, y lo que viene más adelante. Prácticamente en una frase, toda la escritura habla de mí. Por eso, iba a decir Revelation, Apocalipsis dice que Él es el espíritu de la profecía. Entonces, ahora volvamos al taller. Cuando yo hablo de un texto y no lo conecto con la persona y la obra de Cristo, estoy desconectando del tema central de las Escrituras, porque Cristo mismo dijo, el Antiguo Testamento y el Nuevo, lo que se va a escribir, la gran comisión, cómo se va a desarrollar esa salvación y la culminación en el cielo. Cuando yo desconecto un tema de Jesucristo, lo desconecté de lo más importante. Y parece un cliché, pero es así. Entonces la reflexión teológica viene a llenar esa parte que nosotros dejamos. Cuando ustedes escuchan a un predicador, cuando yo escucho, hay que preguntarse, ¿dónde está Cristo en ese mensaje? Spurgeon decía, si no predicas de Cristo en tu mensaje, no tienes mensaje. Entonces, es bueno siempre cuando está preparando, hacerse esa pregunta. Cuando llega a este punto, decir, todo muy lindo, tengo todo el muñeco armado, o sea, está muy bueno. Ya sé cómo, ya tengo una ilustración final, dice todo el análisis. ¿Dónde está Cristo en mi texto? Porque no, eso sería una anomalía del Evangelio, que yo predique de las Escrituras que hablan de la obra y la persona de Cristo y deje a Cristo fuera de mi texto. ¿Entienden? Ahora, ahí tengo esta parte que viene ahora, no la voy a cubrir porque es bien técnica y bien densa, la puse aquí para que ustedes se lo lleven a propósito. Hay un libro, ya quizás para los predicadores más avanzados, Sidney Greidanus, o Sidney Greidanus en español, escribió un libro llamado Predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento. Él se especializó en eso, en la predicación del Antiguo Testamento. Creo que tiene un PhD. Y él está obsesionado con eso, con que se predique a Cristo correctamente del Antiguo Testamento. Y en ese libro, por ejemplo, él toma Génesis 22 y dice, tomemos Génesis 22 como una muestra. Y déjeme mostrarle cómo se haría la predicación cristocéntrica desde Génesis 22. En vez de hablar de Abraham y de la prueba, vamos a ver a Cristo en el texto. Entonces, ahí ustedes después pueden leer, hay él llama 7 vías que uno mira un texto y dice, ¿cuál es la mejor vía de ese texto del Antiguo Testamento hacia Cristo? Y son las preguntas, por ejemplo, ¿hay alguna analogía? ¿Habla de la resurrección de Cristo? ¿Hay alguna promesa a cumplimiento? ¿Hay alguna tipología? ¿Hay algún tema longitudinal o prolongado? Por ejemplo, anoche hablamos de eso. Génesis 22 introduce en lugar de Isaac. Por eso no quedó ahí. Si se queda ahí es un tipo que aparece en el Nuevo Testamento. Pero en Éxodo 12 vimos que el Cordero siguió en lugar del primogénito. Entonces ese tema siguió por el Antiguo hasta el Nuevo porque el Cordero vendría a quitar el pecado del mundo. Entonces él dice, hay 7 preguntas que uno puede hacer para ver cuál es la manera más apropiada de ver a Cristo en el texto. Cuando hablamos en el Nuevo Testamento, en la nueva diapositiva van a ver, se pueden usar esas preguntas para hacer en el Nuevo Testamento, pero como guía, porque están realmente diseñadas para el Antiguo. Hay algo más útil en el Nuevo. Dios me dice, bueno, entendí el concepto. Hay que ver a Cristo en el texto. ¿Cómo lo hago? Se pueden usar algunas de esas preguntas. Hay algún tipo que yo veo. ¿Se acuerdan de la roca del Antiguo Testamento? Y Pablo lo hace. En Corintios él dice, la roca era Cristo. Entonces, ahí hay pasajes que son claramente presentados como tipos. Hay pasajes que hay que trabajar un poquito más. La segunda pregunta para el Nuevo Testamento es esa. ¿Cómo encaja ese texto en el ya? Todavía no. Entonces, un concepto escatológico de cosas que ya se cumplieron y cosas que todavía no. Pablo dice que ya somos adoptados, hijos suyos,
Pero en Romanos 8, por ejemplo, Pablo dice en Efesios 1, 4 y 5 que fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Dios fijó un destino previo, ustedes van a ser mis hijos, como Cristo. Y ese es el destino. Y aún si ustedes se portan mal, lo voy a disciplinar, pero ustedes van a ser hijos míos. Pero Pablo dice en Romanos 8:23 que estamos aguardando la adopción, que es la redención del cuerpo. Yo no puedo entrar al cielo con este cuerpo como hijo de Dios. Él me está cambiando la imagen de Cristo y un día mi cuerpo va a ser redimido y yo voy a entrar con un cuerpo adaptado al cielo. Entonces ahí será el paso final de la adopción. Entonces ahí ya todavía no. Cuando yo miro un pasaje en el Nuevo Testamento, tengo que preguntarme esto. ¿Este pasaje habla del ya o todavía no? Entonces, por ejemplo, si yo hablara de un pasaje así, hablábamos de la adopción, diríamos, hoy vamos a tocar un texto que habla de la adopción. Se relaciona con la obra de Cristo en el sentido de que Él ya vino y nos adoptó como hijos suyos, pero todavía estamos aguardando la redención del cuerpo, porque Cristo solo es el unigénito de Dios y nosotros somos adoptados, hijos adoptivos de Dios, pero todavía estamos esperando la adopción final. Entonces, lo conecté con la obra de Cristo, ahora puedo explicar el tema de la adopción. ¿Se entiende? Y lo tercero que recomiendo es para los que invierten materiales. Hay materiales que siguen este ángulo de estudio, que se especializan en los comentarios que hacen del pasaje, las divisiones que hacen, las aplicaciones, son diseñados con esta metodología en mente. Ver a Cristo en el texto. No se van por las ramas, por la filosofía, por el moralismo, el legalismo. Ahí hay una serie que yo uso mucho, que es de todas las escrituras. Lo único que algunas están en inglés. Se llama Exposición Comentario, una serie de comentarios de exposición cristocéntricos. Pero hay algunos que esa sí está en inglés. Yo le mandé los links a Giovanni. Si alguno está interesado, puede hablar con Giovanni. Ellos le hacen comentarios y los comentarios son, en ese texto podemos ver la obra de Cristo de tal forma, de tal forma. Eso es muy útil, muy bueno. Bueno, hay otro libro, Predica a Cristo desde todas las escrituras. Creo que ese está en español, de Edmund Clowney. Habla de lo mismo. Predica a Cristo desde cualquier escritura que tú abres. Predica a Cristo. Predica a Cristo desde el Antiguo Testamento. Sidney Gray Daniels, el que les dije antes. Ahora, ¿se entendió el concepto? Si tiene una pregunta, me lo hacen al final, pero de forma general, ¿se entendió el concepto? ¿Dónde está Cristo en el texto? Por la obra general de Cristo. En este punto, algo interesante se da, van a ver en la pantalla. Tenemos que tener cuidado con la espiritualización. Hay mucha gente que considera a Spurgeon el príncipe de los predicadores. A mí me gusta Spurgeon, yo leía unos libros en el seminario con mis estudios, me di cuenta que hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con Spurgeon y muchas cosas que sí. Pero Spurgeon era muy bueno aplicando este método, viendo un pasaje y diciendo dónde está Cristo en este pasaje y haciendo un puente para el evangelismo. Ahora, hay que tener cuidado. Si uno va al pasaje y simplemente dice, bueno, a ver, ¿de qué habla este pasaje? Bueno, aquí habla de la serpiente. Ya listo, hago una línea directa a Juan 3 y ya prediqué el evangelio, ya está. No, porque recuerden, todavía hay que hacer el exégesis, todavía hay que hablar del contexto histórico, porque si no espiritualizo todas las escrituras y simplemente lo veo como un puente para predicar el evangelio, un puente para Cristo, y le quito el valor histórico y el valor exegético de a quién se escribió eso en ese momento. Entonces tienen que tener cuidado con eso, para no simplemente ver, porque podemos caer en una alegoría de ver a este pasaje simplemente prefigura a Cristo, vamos a sacar una línea directa y ver a Cristo y simplemente predicar. Ese es el error que aparece ahí. Del texto, ¿qué pasó ahí? No hice la exégesis, la volé. Ver el significado del texto en su contexto
y decir, muy bien, habla, este es el mensaje, la sumisión, este es el mensaje, el uso de los dones para ellos en aquel momento, porque se escribió para ellos, no para que nosotros saquemos mensaje de la cruz simplemente. Ahora pregunto cómo ese pasaje se relaciona con la obra de Cristo. En la próxima, ahí van a ver el orden. En este punto, entonces, para resumir, hay 3 errores que nosotros podemos cometer. Podemos ir, van a ver ahí, del texto, primero del texto, podemos ir directo a la contextualización. Hablamos al principio. Estoy apurado, tengo que hacer en la escuela dominical, tengo que predicar el domingo, me invitaron de última hora, cojo un texto, lo miro y saco pincelada y bueno, vamos, dale. Segundo error, del texto a la exégesis, pero de la exégesis directo a la congregación. ¿Qué dejé afuera? La obra de Cristo. Entonces ahí corro el riesgo de ser moralista, legalista y desconectarlo con la médula principal de las Escrituras. Tercero, del texto directo a la pregunta teológica. Me olvidé de que la exégesis, no me importa quién le escribió Pablo, nada más voy a hacer conexiones con Cristo y fuera, se acabó. Entonces le quito valor histórico a las Escrituras. Esos son errores que podemos cometer, tenemos que tener cuidado, tenemos que seguir, va a aparecer ahí, el orden correcto sería así, el texto, exégesis, reflexión teológica. Vamos a ver ahí en la pantalla. Ahora sí estamos listos para lo último. El orden correcto sería del texto, aunque sé que tengo que pasar por la cruz, aunque me estoy muriendo de sacar aplicaciones ya, ¿a quién se escribió esto? ¿Cuándo? ¿Cuál es el mensaje de la audiencia original? De ahí, muy bien, ya entendí. ¿Cómo este mensaje, esa audiencia original, se relaciona con la obra de Cristo? Muy bien. De ahí ahora estoy listo para empezar a sacar aplicaciones para hoy. En las aplicaciones para hoy ya vamos a ver algunas cosas y si tienen preguntas ya vayan preparando para que lo podamos hacer. Cuando hablamos de las aplicaciones para hoy, ahora es donde traemos la contextualización. Entonces, así debería quedar nuestro modelo teológico. Si quieren pueden tirar una foto o pueden escribirlo, dibujarlo. En el libro del PDF que se consigue también, eso es sacado del libro. Ese es el modelo que nosotros usamos. De hecho, los primeros domingos, nosotros hicimos lo que hicimos anoche aquí, lo hicimos por 5 meses en mi iglesia. Cada domingo un pasaje. Génesis 12, y cada domingo nosotros mostrábamos ese gráfico y decimos, hermano, esto es lo que nosotros estamos haciendo. Del texto vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. ¿Cómo vemos a Cristo en el texto? Para que la congregación empiece a entender que cuando alguien predica, debe esperar que se predique de Cristo. Entonces desde ahí sacamos al final, cuando tenemos el último punto siempre es aplicaciones contemporáneas o cómo vivir hoy o como le quieran llamar, ahí estamos listos para sacar aplicaciones para algunas cositas. En cuanto a lo más importante ya lo cubrimos. Si hacen la exégesis y hacen la reflexión teológica, las aplicaciones van a estar ajustadas al texto y van a ser cristocéntricas. La parte que viene va a ser la más fácil. Ustedes van a mirar y van a decir, no, yo ya estoy listo para sacar aplicaciones. En primer lugar, van a ver en la pantalla, la contextualización en la predicación es comunicar el mensaje del Evangelio en formas que sean comprensibles o apropiadas en el contexto cultural del oyente. En otras palabras, la contextualización tiene que ver con nosotros y el ahora. Cómo yo hago aplicaciones para hoy
para ustedes en base a lo que he preparado. Alguien dijo, aunque el ministerio evangélico sano siempre es guiado por el texto, es informado por el contexto. ¿A dónde, a quién estoy hablando, a qué edad, a qué lugar, qué situación están viviendo, qué cosas el contexto me informa, pero siempre es guiado por el texto? Recuerden, lo contrario es la predicación con adhesión ciega a la contextualización. No, los hermanos, eso es un problema, entonces yo quiero hablar de eso y lo pongo en el texto. Por el contrario, cuando pongo el texto, dejo que el texto hable y ahora saco las aplicaciones. Siempre es así. 3 cosas y ya van pensando en las preguntas. Lo primero, la composición de la audiencia. Como dice, aparece ahí, Juan 21, ustedes conocen muy bien este pasaje: Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. La motivación, la audiencia son las ovejas de Dios, no mis ovejas, no mi público, no gente para impresionar, no gente para que yo me luzca. La audiencia son las ovejas de Dios. Cuando yo no respeto eso y yo pienso que las ovejas son mías, entonces me tomo libertades con el tema de la predicación. Cuando yo pienso que la audiencia no son las ovejas de Dios, sino es mi público, donde yo me luzco, entonces ahí también hay anomalías en la predicación. Esa audiencia tiene que ver con la iglesia, en primer lugar, van a ver ahí la iglesia en sus apuntes, ¿no? En segundo lugar, la ciudad, cada vez más diversa y cosmopolita. Se recuerda Pablo en Atenas, en capítulo 17 de Hechos, tenía gente de todo lado, cada vez más. Nuestra ciudad, nuestro entorno es más diverso y cosmopolita. Y en último lugar, el ciudadano y su cultura. Los predicadores del Evangelio deben interesarse en tener oyentes de entre los que están en el mundo, ya que los no cristianos son la audiencia fundamental para la palabra. A veces nosotros solo pensamos en los hermanos cuando preparamos el Evangelio. Y recuerden que nosotros pastoreamos ovejas y cabras. Y recuerden que siempre en la audiencia hay personas que no conocen. No lo dije yo, lo dijo el Señor, no se me ofendan. El Señor dijo en un momento, voy a venir y voy a separar las ovejas de las cabras. O sea, no inventé nada. Y recuerden que siempre hay gente visitando. Siempre hay gente. Entonces la audiencia, a veces uno comete el error, voy a preparar pensando en un hermano, porque ese hermano estudia mucho. O no, voy a preparar pensando en ese hermano porque no sabe mucho. Entonces siempre hay que preparar pensando en el texto, predicar la palabra a los hermanos, a los que están entre los hermanos que no sabemos, al ciudadano de afuera. Imaginarse una persona de la calle, imaginarse una persona intelectual, una persona del trabajo manual, sentada en la iglesia, y cómo voy a hacer las aplicaciones para esas personas. No solo una persona, un perfil, sino una variedad en la audiencia. La organización de material para la conclusión, para la aplicación de prácticas de forma clara, dar el tema del sermón, siempre el objetivo que se quiere y siempre seguir una conformidad textual en el bosquejo. Siempre organizar el material de forma clara. Cuando ya tengo la médula y los brazos, se lo doy. Esta es la médula, estos son los brazos, este es mi objetivo, y quedarme a hacer la conformidad al bosquejo y no dar, obviamente seguir la guía del Espíritu, pero la idea aquí no es, alguien me preguntaba durante la cena, hay gente que se va por otras médulas y por otros brazos y cosas, es difícil de seguir a alguien así, es difícil. Entonces recuerden, la gente que está escuchando a veces, es un error que todos nosotros hacemos, no sabe lo que está en nuestras notas.
pero ellos necesitan una estructura clara. Miren, vamos a ver esto, esto y esto, y entonces ahí yo voy organizando las aplicaciones en base a eso también. Y bueno, pero hablamos de la aplicación final en sí mismo, lo que buscamos, hablábamos de eso en la mesa durante el desayuno también, buscamos un cambio de corazón. A veces los predicadores buscan un cambio de mente. Yo quiero informarte cuánto yo sé. A veces predicadores buscan un cambio de actitud, de manos y de pies. Yo quiero movilizarte a hacer cosas. En realidad, lo bueno sería buscar un poco de todo, y eso se logra con un cambio de corazón. Hablar a las personas que, bueno, hermano, invite a fulano porque tenemos que ser hospitalarios. En realidad sería, hermano, invitemos a Cristo por practicar la hospitalidad. Recuerden que el Señor nos acogió cuando éramos extraños. Entonces, un cambio de corazón, más que, miren, hermano, estamos buscando a 2 para que hospeden sí o sí. Miren, hermanos, el Señor nos recibió en su familia cuando éramos extraños, ni siquiera de Israel éramos. Y el Señor nos acogió, o sea, adoramos nuestra casa. ¿Ves? Es el mismo texto, la misma idea, pero uno es un cambio de mano y el otro es un cambio de corazón. Entonces, ahí van a apuntar las aplicaciones. Conclusión. Predicación positiva tiene que ver con sacar lo que está en el texto, nada más de lo que está en el texto, y, escuchen, nada menos de lo que está en el texto. Para ustedes, para los que predican y para los que enseñan, a veces no encontramos un texto que no nos gusta predicar. Y la predicación exegética saca lo que está en el texto, nada más y nada menos. Les cuento una historia cortita. Cuando estudiamos Primera Pedro, nosotros estudiamos Primera Pedro, Segunda Pedro, Judas y Hebreos, expositiva, versículo por versículo en nuestra iglesia, entre el otro pastor y yo. Y a mí me tocaba someter a las autoridades ese pasaje ya determinado desde 3-4 meses antes de ser mi pasaje. Ese eran mis capítulos. Ese domingo visita un candidato a la representación del Estado en la Casa Blanca, un político de alto perfil en mi estado. De los 52 domingos del año, él coge uno para visitar, y fue justo el domingo que me tocaba hablar del gobierno. Ya la gente sabía, porque ya estaba anunciado, mira, Pastor John va a ser capítulo tal, Pastor Rodrigo va a ser capítulo tal. La gente sabía que yo es un compromiso que tenía. Y él se sentó ahí adelante, en la primera fila, él y su guardaespaldas y cosas. Y yo tenía mi bosquejo, porque yo había visto en el texto la sumisión a las autoridades, pero al final iba a hablar de la desobediencia cívica, cuando nos piden hacer algo que va en contra de la obediencia a Dios. Y eso es predicar lo que está en el texto, nada más ni nada menos de lo que está en el texto. Entonces yo no puedo acomodar mi mensaje. Bueno, si quieren saber la respuesta, yo sí, prediqué como era. El hermano vino, se me acercó, dio la mano, muchas gracias, y no sé qué, y los hermanos, gracias, Rodrigo, por no cambiar el mensaje porque teníamos una visita, no. Cosa que el Señor hace. Pero la realidad es la siguiente, nada más ni nada menos, porque por ahí, escuchen, le va a tocar un pasaje que hay algo que a ustedes les cuesta, o algo que a ustedes no les gusta, o algo que no lo saben explicar. Y la predicación positiva predica lo que está ahí, no el pasaje que sigue, sino el que nada más y nada menos. Segundo, la predicación positiva es un método. La palabra es el cambio, es el agente de cambio. Recuerden, esto es un método. O sea, el cambio está hecho por la palabra. Número 3, la predicación positiva sigue un orden de exégesis, reflexión teológica, aplicaciones para hoy. Aguanten, no empiecen con las aplicaciones. No se olviden de preguntar dónde está Cristo en el texto. Sigamos el orden. Cuando lleguemos a la aplicación se van a caer de maduras. Número 4, la predicación positiva
va a aparecer ahí. Pide prestado un principio de la teología bíblica, la relación con la persona y obra de Jesucristo. Número 5, la contextualización es el último paso. Las aplicaciones contemporáneas deben ser primarias y extraídas del significado del texto. ¿Qué significa eso? Cuando hacemos las aplicaciones, ustedes van a ver, si tienen una mente creativa como yo, no en el buen sentido, inventando cosas, van a empezar ahora que ya hice mi trabajo, voy a empezar a inventar aplicaciones, cosas que yo quiero decir ahí y el autor habla de resistir la tentación de incluir aplicaciones secundarias y terciarias. ¿Está en el texto? No, pero bueno, se relaciona porque de alguna forma sí, tú vas a conectarlo, pero no está en el texto. Entonces, lo más saludable sería sacar lo que está ahí y sacar aplicaciones primarias. Si es de la sujeción, si es del matrimonio. Y cuando uno mira las aplicaciones, revisa, dice, ¿y esa aplicación es primaria o secundaria? Y como que lo quiero decir, pero no está en el texto, no la pongas. No la pongas. Déjala para cuando tú tocas un texto que sí está. Muy bien. Ya aquí.